Estaba bien. También, pues lo volveremos a pasar en cualquier momento. Mm, Ya, Ya, profesor. profesor. Ya, Gracias, así. listo. Entonces, en esta oportunidad, jóvenes estudiantes, vamos a hablar pues sobre los tipos de textos. Pero sabemos muy bien que nosotros, cuando hablamos de tipos de textos, tenemos una gran diversidad de textos. No solamente el texto es único. Y siempre quiero hablarles a cada uno de ustedes también. Un ratito, un ratito. El video. ¿Lo pongo? Ya. Hola, bienvenidos de nuevo a la ciudad del aprendizaje. En nuestro recorrido de hoy viajaremos para conocer el texto expositivo. Comencemos. Los textos expositivos son aquellos que se utilizan para informar con la intención de generar o ampliar el conocimiento sobre un hecho o tema en concreto. La información es el producto de una consulta, una investigación, un análisis, un estudio o una reflexión, donde se presenta el tema acompañado de datos, ejemplos, gráficas, detalles o comentarios aclaratorios. Aunque el lenguaje que emplean siempre debe ser claro, sencillo y fácil de entender, cuando se dirigen a un público específico se utiliza un lenguaje especializado que puede ser difícil de interpretar por un público general. Estructuralmente se dividen en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema o se define y se intenta demostrar por qué este es importante. En el desarrollo se profundiza el tema presentado, empleando los datos y los detalles consultados. La conclusión sirve para resumir las ideas principales, señalar asuntos pendientes o evaluar la importancia del contenido que se presentó, aunque en ocasiones este párrafo de conclusión se omite para permitirle al lector generar sus propias conclusiones. Los textos expositivos se caracterizan por ser informativos y explicativos, incorporar títulos, subtítulos, cuadros o frases subrayadas, redactarse en tercera persona, ser muy objetivos al utilizar datos claros y reales en vez de opiniones o emociones, y en las ocasiones en que se haga necesario, incluir dentro de sus detalles otros tipos de textos como narraciones, argumentos o descripciones. Como ejemplos de textos expositivos tenemos las noticias, las crónicas, las entrevistas, las actas, los informes, las hojas de vida o los contratos, entre otros. Cuando estamos frente a este tipo de textos, lo primero que debemos hacer es leerlo en su totalidad para identificar el tema. Luego, reconocer la división interna, los datos o detalles que pueden estar separados por subtítulos o ser aclarados y complementados por gráficos, tablas o ilustraciones. En cada uno de los párrafos hay que distinguir su idea principal y sus ideas secundarias. Y finalmente se concluye leyendo el resumen que se encuentra al final. De este modo finalizamos este breve recorrido por el texto expositivo. Cualquier duda o sugerencia la podemos formular en la sección de comentarios, en nuestra plataforma digital educativa, como mensaje al correo electrónico o en el perfil de Facebook. Si este video te ha gustado, te ha servido y has aprendido, compártelo y dale clic en el botón me gusta. Recuerda también suscribirte al canal para continuar con nuestro viaje y permanente construcción de Learning City. Hasta la próxima. Bueno, señoritas, jóvenes,
Ya hemos visto qué viene a ser los tipos de textos. Nos ha dicho cuáles son sus formas, de qué Hola, manera vamos a bienvenidos de nuevo a la desarrollar. ciudad del aprendizaje. En nuestro recorrido de hoy viajaremos para conocer el texto expositivo. Comencemos. Los textos expositivos son aquellos que se utilizan para informar con la intención de generar o ampliar el conocimiento sobre un hecho o tema en concreto. Eso es lo que nos está explicando, señoritas. Alguien te quitó la pantalla. Estás mostrando y empiezas. Ahora sí empieza. Entonces, señoritas, hemos visto ya ese pequeño video donde nos explica qué son los textos, generalmente los tipos de textos. Es por esa razón que nosotros vamos a ampliar ese aspecto, porque a nosotros nos dicen en tercer grado, nos han hablado sobre uno de los tipos de textos. Por ejemplo, ahí nos han dicho que es un texto instructivo, para qué lo vamos a utilizar o en qué lo utilizamos. Es por eso que en ese grado hemos hecho pues el díptico, hemos hecho el tríptico en ese grado. Pero hoy muchas veces no nos han explicado qué viene a ser para nosotros un texto expositivo. Si nosotros miramos en el siguiente cuadro, vamos a tener, dice, tipos de textos. Yo siempre les he dicho, no confundan todo un libro con solamente un texto. El texto es la lectura que está en una página dentro de ese libro. Eso es lo que nosotros tenemos. Por eso nos estamos refiriendo a ese texto, no nos estamos refiriendo al libro incompleto, porque todo en conjunto, una cantidad de textos hace pues un libro. Entonces, pero nosotros solamente estamos hablando sobre un texto. Pero ¿qué dice? ¿Qué es un texto? Dice, es un conjunto, dice, de palabras entrelazados, dice, para transmitir, dice, una idea. Fíjate, ese solamente es un conjunto de palabras. ¿Y dónde están esas palabras? Nosotros lo vamos a encontrar dentro de ese texto. Por eso estamos hablando solamente de texto. En esta oportunidad vamos a hablar de los textos expositivos. Dentro de los tipos de textos nosotros encontramos los textos expositivos, descriptivos, dialogado, argumentativo y literarios. Tenemos los textos literarios, los textos argumentativos, los dialogados, los textos descriptivos y los textos expositivos, que muchas veces hemos hecho simplemente, ¿qué es la descripción? ¿Qué es el diálogo? ¿Cómo argumentar? Y hemos llegado al quinto grado para poder comprender qué viene a ser la literatura. Pero en esta oportunidad nos vamos a basar solamente al texto expositivo. Eso es lo que nos está diciendo que vamos a empezar a trabajar. Nosotros tenemos ahí el título general, es el texto expositivo. Pero ¿qué viene a ser, dice, un texto expositivo? Así como ya nos ha dicho en el video. Es aquel, dice, que expresa hechos, conceptos o ideas de manera, dice, objetiva. Nosotros, ¿qué nos está diciendo? Eso también el año pasado hablábamos y hemos dicho, no vamos a las cosas subjetivas, sino vamos a ver las cosas objetivas. Pero ¿cuáles son esas cosas objetivas? Son las que podemos tocar. En cambio, las cosas subjetivas son las que vienen de pura imaginación. Eso es lo que yo quisiera. Dice, es aquel, dice, que expresa hechos, conceptos o ideas de manera objetiva. Nosotros para hacer una exposición, para tocar un texto expositivo, ¿qué voy a hacer? Tengo que ver algún hecho que haya sucedido, porque no puedo hablar por pura imaginación.
tengo que tener una idea de alguna cosa objetiva, que yo he visto objetivamente, que haya sucedido, que haya pasado, o que queden restos de ellos, que hablamos en literatura, que haya indicios de que ha existido, entonces puedo hablar de eso en el texto expositivo. Pero también me sigue diciendo, se utiliza, dice, mayormente para informar o divulgar, dice, ideas o conceptos de interés. Muchas veces, dice, en ámbito escolar y académico. Eso es lo que me está diciendo. ¿Para qué vas a hacer eso? Mayormente es para dar información. ¿Qué voy a dar? Por eso yo siempre les decía, si quiero hacer un texto expositivo, vas a elaborar un texto expositivo. Hasta hoy alguien se ha dignado, por ejemplo, a hablar de Huachascucho, de ese hermoso lugar que tiene Acobamba. Nadie. Pero ese lugar existe. Nadie se ha hablado. Nadie se ha divulgado. Nadie se ha dicho que esto es lo que hay ahí. Pero es de interés, sí es de interés. Eso es lo que me está diciendo. Yo tengo que ver eso. Y mayormente tenemos que trabajar. Por eso nos dice texto expositivo. Es que expresa de hechos, conceptos, ideas de manera objetiva. Se utiliza, dice, mayormente para ¿qué? Para informar o divulgar ideas, dice, o conceptos. Para dar eso, un interés, dice, muchas veces en el ámbito escolar o académico. Ustedes tienen el interés, por ejemplo, hoy todo el mundo estamos con esa preocupación de cuándo regresamos a las aulas, por qué estamos así a distancia, estamos preocupados. Entonces, todas esas cosas nosotros podemos hacer dentro de un texto expositivo. Luego me dice, el texto expositivo. ¿Qué comprende, dice este texto expositivo? Que trabaja con cosas objetivas, que recoge hechos, conceptos, que tenemos que hablar de ellos, dar nuestra idea, formular algo, decir algo de eso. Dice que dentro de ellos vamos a encontrar el análisis de un texto. Vamos a hacer el análisis a ese texto. Cualquier texto que yo empiezo a leer, tengo que hacerlo de manera analítica. Por eso me dice análisis. Yo tengo que analizar. ¿Será buena? ¿Será malo? ¿Será real? ¿No será real? Tengo que llegar a eso. Luego me dice la exposición y sus formas. Es otro de los puntos que está dentro de los textos expositivos. Luego me está diciendo la exposición, concepto y elementos. Es otro de los puntos que comprenden los textos expositivos. Pero nos centramos en la parte que está al centro entre los dos, entre el análisis y la exposición. Por ejemplo, ahí, ¿qué conseguimos? Nosotros conseguimos, dice al otro lado, el periodismo, la exposición y formas. ¿Dónde lo voy a hacer eso? En el periodismo. ¿Cómo lo voy a divulgar? Haciendo noticias, recogiendo noticias, divulgando esas noticias. ¿Qué voy a hacer? En las crónicas que voy a empezar a escribir, en las entrevistas que voy a recoger, en el reporte que voy a hacer. Eso se ha hecho en los grados anteriores, ya hemos hecho. Ya se ha hecho el año pasado mismo, hemos hecho lo que es la entrevista. Nos faltó hacer en concreto lo que es el reportaje, pero antes a ello ya han hecho ustedes que viene a hacer una noticia o cómo hacemos una noticia. Han recogido ustedes muchas crónicas. Entonces, ahí tenemos lo que nos dice la exposición. Sus formas son el periodismo, pero dentro de ello está la noticia, está la crónica, está la entrevista y está el reportaje. ¿Cuáles son sus formas, dice, de esa exposición? Sus formas, dice, tenemos de forma narrativa, de forma descriptiva y de forma argumentativa. Cuando hablamos de forma narrativa, ¿qué dice ahí? Trata de hechos o acontecimientos en un tiempo, dice, dice, una estructura. Eso me está diciendo. Su forma narrativa es cuando nosotros vamos a contar de hechos
reales o imaginarios, sucedidos en un tiempo. Por ejemplo, si hablamos del hermoso cuento que tenemos, por ejemplo, de Azulcocha, es una forma narrativa, pero sus personajes son mayormente imaginarios. Entonces, de eso me está diciendo, lo que ha pasado en el tiempo. Dice, tiene una estructura, dice, de secuencia en el tiempo y en el orden, dice, de la exposición. Por último, me dice, utiliza conectores temporales y ordinales. El año pasado hemos hecho sobre lo que viene a ser los conectores. Ya se les ha explicado. Es cuando hay dos ideas, esas cosas, y necesitamos conectar estas ideas. Para eso necesitamos algo. Yo explicaba y decía, necesitamos un puente para pasar de este lado al otro lado, y para pasar y para formar ese puente vamos a utilizar esta palabra. Y ese mismo caso nos está explicando. Cuando hacemos de forma narrativa un texto expositivo, necesariamente voy a ver esos acontecimientos, los hechos que han pasado en el tiempo, pero con personajes reales o imaginarios. Luego me dice de forma descriptiva. Ya sabemos, si hablamos de forma descriptiva o hablamos de la descripción, es describir. El año pasado también volvimos a recordar y hemos dicho que para describir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fijarme en lo mínimo, en lo que exista. No puedo simplemente describir lo que está a mi alcance. Decir simplemente es alto, es gordo, es flaco, tiene bigotes, no tiene bigotes, pelo largo. No puedo decir, porque todavía se me puede escapar algunas características que tiene ese personaje, o ese lugar, o ese animal. Entonces nosotros vamos a empezar por esa parte. Por eso me dice, estructura de la descripción. Dice, expone cualidades, partes o funciones, dice, de un ser u objeto. Por eso les digo, hay siempre cada cosa. Si es una persona, tiene sus cualidades. Vamos a ver por eso cómo funciona ese aspecto. Por ejemplo, nosotros hoy estamos tratando de hacer una clase virtual para ver cómo funcionaría mejor este asunto. ¿Cómo llegamos a ustedes? ¿De qué manera les recordamos? ¿No? Por eso es lo que nos está explicando en la primera parte. Dice estructura de descripción. Segundo, estructura de comparación. Es cuando nosotros vamos a comparar algo. Dice, presenta analogías y diferencias entre dos seres u objetos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos dice, lo que nos va a hacernos ver cuáles son las diferencias que tiene entre dos cosas. Siempre hemos hablado esa diferencia. Tú, por ejemplo, siempre hablas y dices, no, a mí no me gusta ese flaco, a mí me gusta ese gordito que está allí. Ese es gordo y ese es flaco. Ese es bien comelón y ese no come. Fíjate cómo estamos haciendo nosotros esas pequeñas diferencias que existen. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Tercero, me dice estructura de enumeración. Ahí me está hablando. Se presenta, dice, seres que comparten, dice, las mismas características. Ahí nosotros vamos haciendo en la enumeración, viendo sus propias características. Tú acá, tú acá, tú acá, tú te pareces, tú también, estamos haciendo eso. Es por eso que nos está diciendo en las formas de los textos expositivos. La última forma es lo argumentativo. Siempre hemos dicho, ¿y qué es la argumentación? Es defender lo que yo digo con mis propias palabras. Ese es el concepto. Acá en el texto expositivo también trataremos de hacer lo mismo. Por eso me da dentro de ellos estructura de causa y efecto.
El año pasado mismo yo explicaba, para que haya una causa, tuvo que haber un efecto. Y cuando hay un efecto, siempre hay una causa. Eso nosotros les hemos explicado, de un hecho y de los efectos que se derivan, dice. Analiza, dice, las causas de un hecho y los efectos que se derivan. Eso es lo que nos está yendo. ¿Qué ha causado para que haya tal efecto? Eso está dentro de la estructura de causa y efecto. Estructura de problema, solución. Dice, se aportan, dice, soluciones. Ahí vamos a dar nuestras soluciones. Esto es lo que nos está hablando en la segunda parte, donde nos dice la exposición y formas. ¿Qué formas tenemos? Forma narrativa, forma descriptiva y forma argumentativa. Y cada uno de ellos nos está diciendo cómo va empezando a trabajar. Luego, por último, nos está diciendo dentro de la exposición, 2 puntos formas, nos dice también textos sociales. ¿Por qué nos dirán textos sociales? Es que todos lo utilizamos, todos los que trabajamos de cualquier manera, hacemos el informe, hacemos el contrato, hacemos el acta. En una reunión, por ejemplo, si ejemplificamos, ¿dónde levantamos el acta? El acta lo levantamos en una reunión de una comunidad. El currículum dice, Vitay, ¿qué haces tú? Una vez que tú terminas de aquí a 5 años adelante estudias y al 6.º año te presentas a un centro de trabajo, presentas tu currículum vitae. Por eso nos dice textos sociales que va a trabajar dentro de todos. Eso es lo que estamos empezando a trabajar. Eso es lo que me está empezando a decir, señoritas. Organización del texto expositivo. ¿Cómo tú lo vas a organizar tu texto expositivo? ¿Cómo organizo? ¿Cómo voy a hacerlo, profesor? ¿De qué manera? ¿Qué puntos voy a tocar? Primero, busquemos que exista un problema y dar una solución. Dice, problema guión solución. El texto plantea, dice, un problema que luego se encuentra, dice, una solución. Por eso, si nosotros tenemos un problema, a ese problema le tengo que buscar una solución. No lo puedo empeorar. Y a eso va ese texto expositivo. Cuando tú vas a elaborar, ¿qué vas a hacer? Conseguimos un problema. Por ejemplo, para nosotros el problema fundamental a nivel mundial es esto del coronavirus. Pero a eso hay que tratar de buscarle solución. Muchos de nosotros ya nos hemos desesperado, estamos desesperados, cansados en la casa sentados. Muchos de nosotros hemos hecho ya una cosa y lo estamos volviendo a rehacer. Pero tenemos que buscar soluciones a todos esos aspectos. Luego, lo que antes hablábamos, causa-efecto, dice, 2 puntos. El texto presenta cierta información que sirven como causa, dice, de unos efectos. Me está diciendo bien claro a mí que vamos a presentar cierta información que sirvan, dice, como causa y de unos efectos. Tenemos una causa, ahora tenemos una causa, luego está produciéndose un efecto. Eso es lo que nosotros vamos empezando a ver lo que al momento de elaborar este texto expositivo. Tercero, me dice, secuencia temporal. ¿Qué voy a hacer ahí? Dice, en la secuencia temporal. A partir de un orden temporal se exponen, dice, ideas. Siempre hemos dicho, nosotros vamos a organizarlo. ¿Cuáles son las ideas más importantes y cuáles son los menos importantes? O cuál debe ir primero y cuál debe ir después. Eso es lo que me está diciendo, pero de acuerdo al tiempo. Por eso nosotros muchas veces hablábamos
en orden cronológico, decíamos, en el orden en que está pasando estas cosas. Otra me dice, cuando yo voy a organizar mi texto expositivo, comparación, dice, compara algunas ideas y hechos con otros acontecimientos. De hecho, vamos a llegar a la comparación, vamos a comparar. En los años de 1980 era así la vida. Por ejemplo, muchas veces, cuando salimos a la calle o escuchamos hablar a nuestros padres o escuchamos hablar a nuestros conciudadanos en la provincia de Acobamba, dicen, hoy antes no eran así los chicos, ahora ya son así. Dicen, fíjate, nos está haciendo una comparación. Eso es lo que nos dice la comparación, por eso, de algunas ideas y hechos con otros acontecimientos. Enumeración, lo que antes hablamos en ahí también, me dice, se enumera, dice, características o rasgos de objetos, personas, cosas, etc. Por eso vamos a enumerar. Por ejemplo, ese joven tiene 2 lunares, tiene una nariz aguileña, sus labios son gruesos. Estoy empezando a hacer una enumeración. ¿Te das cuenta de sus características que tiene esa persona, de sus rasgos que existen o de los rasgos que pueden existir? ¿Tú qué me vas a decir si te digo, por ejemplo, vas a ir, hoy por favor, pues para la siguiente semana se van al baño de los incas? Me vas a decir, profesor, está lejos. Además tengo trabajo, estoy cansado, estoy más preocupado en otros asuntos. ¿Te das cuenta? Ya me estás enumerando ciertas características, ciertas cosas que tú no te van a impedir hacer. Por eso me está hablando de estas cosas y me está diciendo bien claro lo que yo tengo que hacer cuando empiezo a organizar un texto expositivo. Estructura de ese texto expositivo. ¿Cuál es su estructura? Ya hemos hablado en el video y nos ha dicho y nos ha explicado solamente de los 3. Dice, una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. ¿Pero qué es la introducción? Dice, ¿qué voy a hacer en la introducción? Dice, se presenta, dice, el tema a tratar, explicando cómo será tratado, para qué, para obtener, dice, el interés del receptor. Eso me está diciendo. Yo tengo que ver qué tema sobre qué tema voy a tratar. Muchos de ustedes, por ejemplo, dicen, muchos de nosotros, me incluyo yo también, hablamos y decimos, oh, es religión nomás. Pero dentro de ese curso de religión, de repente es el tema más importante que está tratando ese profesor. ¿Te das cuenta? Y lo tiene, por eso muchos van escuchando. Explicando, dice, cómo será tratado. Por eso me está hablando de cómo va a ser tratado esos puntos. Por ejemplo, sobre este aspecto que estamos pasando. Es un tema para nosotros. El tema que estamos tratando siempre. Pero voy a explicar cómo será tratado esto, o de qué manera vamos a buscar la cura, o quiénes tienen que buscar la cura, para obtener, dice, el interés del receptor. Por eso, de acuerdo al tema que tú vas a tratar, de acuerdo al tema que ustedes van a tratar de explicar todo eso, el receptor va a estar atento. En la introducción yo tengo que considerar eso, dentro de lo que yo puedo hacer un texto expositivo. Desarrollo. Es la parte, dice, más importante del texto, donde se expone, dice, el tema de manera clara, organizando los conceptos. Cuando ya nos habla, y hemos hablado demasiado, cuando nos dice qué es la parte más importante, ¿qué estamos diciendo? Siempre hemos dicho, es como la persona que tiene cabeza, tronco y extremidades. Pero ¿dónde está la parte más importante? Está en el tronco.
Y así también en este texto expositivo, en el desarrollo, está la parte más importante, la parte que nosotros vamos a decir, donde vamos a exponer claramente del tema que voy a tratar. Eso es lo que me está diciendo. Conclusión. Resume, dice, los aspectos fundamentales del tema expuesto en pocas palabras, y también puede valorar todo lo dicho anteriormente. Eso es lo que me está diciendo. Desde el año pasado sigo repitiendo. En la conclusión es dar sobre el mismo tema que he tratado, pero ya darles de manera resumida, sacarlo el aspecto más fundamental, lo esencial, y empezar a lanzarle a los señores receptores, a los que me escuchan. Dice, por eso me dice, en pocas palabras ya ahí voy a empezar a hablar. Ya no me voy a explayar mucho, sino ya estoy dando la conclusión. De una manera resumida, les voy a alcanzar esto, esto y esto y esto. Listo. Eso es lo que me está empezando a decir. Pero todavía tenemos nosotros, si estamos hablando de un texto expositivo, definitivamente vamos a hacer pues un pequeño discurso. Vamos a salir y vamos a hacer el discurso. Puede ser en la comunidad, en el barrio, en un club deportivo, pero vamos a hacer un pequeño discurso. Pero ahí, ¿qué voy a guardar? Un orden deductivo, un orden inductivo. Y si seguimos hablando de la clase anterior, cuando hablamos de deductivo, nos está diciendo que vamos a empezar de la parte, dice, general a lo particular, y el inductivo dice de lo particular hacia lo general. Ese mismo caso lo voy a hacer en esto. Por eso me está diciendo el tema, se expone, dice, al inicio del texto y tiene, dice, carácter de ideas generales. ¿Te das cuenta? O definición. Me está dando ese mismo concepto. Por otro lado también me está diciendo informaciones particulares, como ejemplos. ¿Te das cuenta? Seguimos hablando de lo que la clase anterior hemos hecho. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan, cuando decimos orden deductivo, empieza de lo general hacia lo particular, y en el orden inductivo también empieza, dice, de lo particular a lo general. Por eso vamos empezando. Cuando hacemos el discurso, también vamos a estar pensando en eso. No podemos hablar de lo general y luego disminuirlo pedazo por pedazo. Pero si hago eso, me tengo que dar cuenta de qué manera, en qué orden lo estoy haciendo. Luego me dice orden temporal o secuencial. Ahí voy a dar una información, dice, se presenta ordenada cronológicamente. Eso es lo que me está diciendo, lo que anteriormente explicaba. Vamos a ver de acuerdo al tiempo que ha pasado. Será pues, por ejemplo, a las 10:20, a las 10:25, a las 11, nos constituimos a tal lugar, a las 12 estábamos en la puerta del municipio, a las 12:40 nos atendió el señor alcalde y a las 2 terminamos toda esta marcha y esta reunión. ¿Te das cuenta? Ya estoy dando en un orden, una secuencia que estoy llevando de lo que estoy diciendo. Dos tipos de textos expositivos. Tenemos el texto divulgativo y tenemos el texto científico. ¿Qué hace? Dice el texto divulgativo. Informan, dice, de forma clara y ordenada. Eso me está haciendo. Se dirigen, dice, a un amplio sector de público. Pero en el otro lado no, dice, muestran, dice, las situaciones de un tema de investigación. Refutan o definen, dice, una tesis. Más abajo exige, dice, un nivel de conocimiento previos en el emisor. Entonces me está dando esos dos tipos. Solamente lo estamos considerando esos dos tipos. Texto expositivo descriptivo, lo que ya antes hemos dicho también, lo que sirve para describir.
Nosotros en la provincia de Acobamba generalmente hacemos esto. El agua es uno de los elementos más importantes de la tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta. Y sin agua, ningún ser vivo podría vivir. ¿Cómo te das cuenta? Que está haciendo una descripción sobre lo que viene a ser el agua. Nos está describiendo. ¿Qué es el agua? Dice, un elemento fundamental, importante. ¿Qué me dice? Que la tierra, dice, el agua cubre las 3/4 partes de nuestro planeta. Y luego, ¿qué me dice? Que el agua también, dice, es importante para todos los seres vivos. ¿Te das cuenta? Me está haciendo una descripción. La cantidad total, segundo me dice la cantidad total de agua en la Tierra es más o menos, dice, siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. ¿Te das cuenta? Ahí también ya me está haciendo. Cuando hablo, por ejemplo, con el calor del sol, el agua se evapora. De hecho, eso sabemos nosotros. Ya ustedes cuando estudian, por ejemplo, lo que es CTA, están empezando pues a ver todos esos aspectos. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Conectores en diferentes, dice, secuencias expositivas. Cuando nosotros vamos a hacer, ya nos está diciendo que es un texto expositivo. Entonces vamos a tener que utilizar los conectores. Eso desde el año pasado estamos diciéndole que los conectores son importantes. Si no utilizo conectores, definitivamente me voy a quedar callado, porque tengo que buscar y pensar todavía cómo contesto o qué más le sigo, qué más voy a seguir diciendo. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. En las secuencias narrativas, hechos o acontecimientos que se produce, dice, en el tiempo. Conectores temporales y ordinales. Ahí vamos a utilizar esos dos tipos de conectores cuando hacemos una exposición. Primero, después, a continuación. ¿Qué decimos nosotros? Primero, pues, allá en Azulcocha, dice que vivían así, fíjate, estamos empezando a hablar. Después dice, llegó un viejito y ese viejito les ha anunciado. Fíjate, seguimos utilizando los conectores. A continuación, después de comer, dice, las piedritas que había hecho recoger, que lo había convertido en papa, les ha dicho, váyanse de acá lejos. Sigo utilizando los conectores. Por eso me está diciendo, en la secuencia narrativa tengo que utilizar los conectores. Cuando tú vas a hacer una exposición, ¿qué estás haciendo? Una secuencia narrativa. Vas a hablar, vas a decir, pero voy a utilizar mis conectores constantemente. En la secuencia descriptiva, de igual forma, datos o hechos sobre un tema, dice. Si solo se describe un objeto, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, voy a utilizar todos estos conectores. En primer lugar, dice. Luego, además, más tarde, por último, ¿te das cuenta? Voy a seguir utilizando estos conectores, pero cuando hago una secuencia descriptiva, cuando mi exposición tiene una secuencia descriptiva. En la definición dice, en las definiciones, conectores dice espaciales. Ahí tenemos, por ejemplo, como arriba, detrás, dentro, alrededor, junto, a, encima, de, a la derecha y al norte, etc. Son conectores que constantemente tenemos que estar utilizando. Si escribo, lo tengo que escribir también utilizando mis conectores. Y no me debo de olvidar. Y si voy a hablar, también si voy a hacer mi discurso, voy a hacer mi exposición en público, entonces también lo tengo que utilizar los conectores para llevar de repente ordenadamente mi discurso. Eso es lo que estamos empezando a decir. Aquí tenemos los ejemplos. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cómo vamos a hacer? Por ejemplo, acá él utiliza conectores
dice de orden o enumeración. Determinación está arriba. Cuando dice determinación, es que se está refiriendo a una persona. Él. Ustedes, después de que termine esto, me dirán, él, ¿en qué persona está? Porque ya arriba nos ha dicho, nos ha explicado. Y luego me dice construcción pasiva. Fíjate, ha utilizado la palabra. Dice mejorada. Es una construcción pasiva que está utilizando. Y así tenemos, para que te guíes, ahí te estoy dejando el ejemplo. Ejercicios, dice, resueltos. Ahí nosotros tenemos. Y nosotros empezamos a hablar ahí. Ahí tienes tu ejercicio. Y lo vas a empezar a trabajar constantemente. Lo lees, ya lo entiendes, ahí vas a tener. Pero acá, esta no es, acá, espero que me hayan entendido, acá es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Para qué, dice, me será útil leer este tipo de textos? Ahí tienes ya una respuesta. De acuerdo a lo explicado, tú me vas a dar tu respuesta. Otro, dice, ¿cuáles fueron mis logros al trabajar este tipo de fichas o textos, ¿no? Tercero, ¿cómo puedes mejorar? También a esa respuesta, tú empiezas a dar o me das respuesta a esa pregunta. Disculpe. Tarea dice, resolver el ejercicio número 7, pero en este caso no lo tenemos el libro. Si lo tuvieran en su mano el libro, estaríamos dejando esa tarea. Solamente esas 3 interrogantes empezamos a responder y luego lo vamos calificando. Este es el trabajo que hoy día hemos presentado, señoritas, a cada uno de ustedes sobre lo que viene a ser los textos expositivos. Vuelvo a decir, estamos hablando solamente dentro de los tipos de textos, estamos hablando solamente sobre un texto. Todavía no hemos tocado el texto literario, ni estamos viendo eso. Solamente estamos tocando el texto expositivo. Pero el año pasado y el año pasado ya hemos hecho el texto descriptivo, ya lo hemos hecho el texto argumentativo. Entonces, ahora nos estará faltando el texto literario. Si nos permiten, y de repente con todo este trabajo, entonces llegaremos a eso y empezaremos a hablar también sobre ese tipo. Entonces ahí tenemos, señoritas, no sé si tienen alguna interrogante, alguna pregunta de parte de ustedes. A ver, señoritas, no sé si hay alguna pregunta a lo ya expuesto. Luzga. No hay nadie. No, profesor, por mi parte no hay duda. Ah, ya. A ver, Maite. Se ha quedado dormida, profesor. Dale un cabezazo. Por eso yo le he dicho, pues, ayer estaba con un negro de 2 metros de altura en la esquina de la parroquia. De razón, profesora, pasa mala noche. Muy bien, señoritas. Ya que no hay preguntas, lo único que ¿Para les pido cuándo, es profesor, para cuándo las preguntas? ¿Para hoy día mismo? cualquier rato que te des tiempo, pues, tienes hasta el día jueves para que me llames y empecemos a resolver tus preguntas. Ya, profesor. Ahora, por favor, les estoy suplicando. Hay compañeros que les van a decir, oh, ¿qué han hecho? Pásamelo eso. No lo pasen. Lamentablemente, estamos tomando en consideración eso. Por ejemplo, yo en mi informe solamente diré, en la tercera sesión de clase he estado con 2 alumnas, porque no hay más allí, no hay otras personas. Solamente estoy conversando con ustedes 2.
y a todos se les ha pasado. Por eso yo siempre voy dando, faltando una hora así, o faltando un día, vamos anunciando qué hacemos al día siguiente. Entonces, Ya, vayan a su casa, Profesor denle Lucio, un buenos abrazo a días. sus padres, porque ellos se lo merecen. Son sí, Profesor profesor, Lucio, a usted también. personas. ¿Quién está ahí? Sí, profesor, igualmente espero que lo pases Aló. hoy bien del Día del Trabajador. profesor Lucio, buenos días. Soy Bien, Dayana. gracias. Muchas gracias. Gracias. Ustedes también. Estamos de alguna manera alcanzándoles. Cualquier duda, cualquier cosa que puedan ustedes querer preguntarme, pregúntenme, señoritas. Háblenme. Yo Profesor, ¿me estoy escucha? dispuesto a atenderles, por favor. Profesor, Sí. buenos días. Soy Dayana Toral. Hola, Dayana. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha quedado dormido? No, profesor, sino que hoy día no me Hola, llegó Dayana. ningún mensaje a mi correo y cuando entré hace un rato al WhatsApp recién vi el enlace que había enviado al grupo, profesor. Ah, ya, pues sí, pues que estábamos incluyendo a muchos. Ah, ya estamos llegando a 25 alumnos, por lo menos, entonces estamos pasándolos a todos. Por ahí quizás se nos ha trabado algo. Pero ya creo que hemos hablado sobre lo que viene a ser el texto expositivo. Sí, profesor, sí he Dayana, estado prestando atención ya, y el trabajo le podemos entregar en esta semana, ¿no, profesor? sí, ahí tienes de aquí hasta el día de jueves, cosa que hago yo el informe y elevamos esas tres preguntitas que estamos dejando al final, eso respondido, devuelto al señor coordinador. Ya solamente, profesor, vamos a responder las 3 preguntas nada más. Nada más las tres preguntitas, señoritas, Ya, porque si profesor, estuviéramos muchas en el gracias libro, más bien. señorita, como si estuviéramos en el aula, ahí sí, pues les digo, ¿sabes qué? Esto se hace así, 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 y sé que me van a preguntar muchas cosas más, estaríamos pues resolviendo y haciendo, de repente, estaría diciendo, elaboren un texto más. Y además de eso, estaba diciéndole a tus compañeros que por favor hoy día vayan a sus casas, se recojan temprano, le den un abrazo a sus padres, los primeros que trabajan, y hoy día es el Día del Trabajador. Abrácenle por mi parte, salúdenle y será pues hasta la próxima semana. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Cuídense, chicos. Lávense las manos, no salgan de sus casas. Igualmente, Nos profesor, vemos. feliz Día del Trabajador, espero que lo pase bien. Gracias. Gracias, Dayana. Gracias, Luzga. Gracias, Maite. Nos vemos a la siguiente semana. Sí, profesor, gracias más bien a usted. Gracias, señoritas.